La llave no giraba. Mi hijo Daniel estaba de pie en el porche de mi casa, sonriendo después de su largo viaje por Europa, con una mano sobre una maleta elegante y la otra girando la llave plateada una y otra vez. Su esposa, Melissa, estaba a su lado con gafas de sol oscuras, sosteniendo bolsas de compras y riéndose como si todo fuera un pequeño error. Entonces Daniel empujó con más fuerza. La llave se atascó. Frunció el ceño. La sacó y miró la cerradura como si la puerta lo hubiera traicionado. Pero la puerta no lo había traicionado, yo sí. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Y mientras observaba desde la vereda de enfrente, dentro de un camión de mudanza estacionado, un pensamiento frío latía dentro de mi pecho. Después de todo lo que escuché, después de las palabras que me rompieron el corazón, ¿cómo podía dejarlos volver a mi vida como si nada hubiera pasado? Me llamo Carol Michie. Tenía 68 años cuando desaparecí de mi propia vida durante 3 semanas y le di a mi hijo una lección que nunca olvidó. La gente cree que la venganza siempre es ruidosa. Piensan que viene con gritos, platos rotos, patrulleros y palabras hirientes. La mía no fue así, la mía fue silenciosa, la mía llevaba zapatos suaves, firmaba papeles con mano tranquila y sonreía a los mudanceros mientras mi corazón se partía en dos. El día que me fui, nadie en mi familia sabía lo que había hecho. Ni mi hijo, ni su esposa, ni siquiera mi hermana Ellen. Había pasado la mayor parte de mi vida siendo la mujer que mantenía la paz a cualquier costo. Me decía a mí misma que el silencio era bondad. Me decía que la paciencia me hacía fuerte. Pero el silencio también puede hacer valientes a las personas crueles. Puede enseñarles que pueden seguir tomando y tomando mientras tú sigues dando. No entendí eso hasta que una llamada descuidada lo cambió todo. 3 semanas antes, mi casa todavía estaba llena de muebles, fotos enmarcadas y los pequeños sonidos de mi vida de siempre. Vivía en una hermosa casa de 2 plantas en Cedar Grove, un tranquilo pueblo estadounidense donde la gente saluda desde los porches y corta los setos los sábados por la mañana. Mi difunto esposo, Frank, y yo habíamos comprado esa casa 32 años antes, cuando Daniel tenía apenas 10 años. Lo criamos allí. Marcamos su altura en la pared del lavadero. Celebramos cumpleaños en el comedor. Lloramos en esa cocina el día que a Frank le dieron su diagnóstico y otra vez el día que lo enterramos. Después de que Frank murió, la casa se sentía demasiado grande, pero también sagrada. Contenía la forma de toda mi vida. Daniel, mi único hijo, tenía 42 años. Trabajaba en finanzas y le gustaba hablar de planes, números, inversiones y oportunidades. A Melissa le importaban la apariencia, el estatus y lo que la gente pudiera pensar. No era grosera en público. Era demasiado pulida para eso. Sabía sonreír mientras decía algo punzante. Sabía llamar práctico al egoísmo. Sabía hacer que la codicia sonara como preocupación. Al principio, después de la muerte de Frank, se mostraron atentos. Daniel pasaba con compras. Melissa traía sopa de un lindo lugar del centro y decía que no debía estar sola tanto tiempo. Empezaron a venir todos los fines de semana, luego 2 o 3 veces por semana. Todos a mi alrededor decían lo afortunada que era. Tu hijo es muy dedicado, decían. Tu nuera es muy considerada, decían. Yo quería creerlo. Pero pequeñas cosas empezaron a incomodarme. Melissa se paraba en mi cocina, miraba alrededor y decía, esta casa es demasiado para una sola persona. Daniel se sentaba a mi mesa y decía, los impuestos de la propiedad no paran de subir. Ambos empezaron a hablar del futuro de una manera que me tensaba la piel. Decían que debía pensar con anticipación. Decían que necesitaba ayuda para manejar las cosas. Daniel ofreció encargarse de mis cuentas, Melissa ofreció ayudarme a despejar la casa. Lo llamaba un nuevo comienzo. Pero cuando tocaba la vieja caja de relojes de Frank, los álbumes de fotos o la colcha hecha a mano que me había regalado mi madre, sus ojos no se veían suaves, se veían hambrientos. Un domingo por la tarde, Daniel se sentó frente a mí con su computadora portátil abierta. Mamá, dijo con esa voz lenta que la gente usa cuando cree que está siendo amable.
¿Pensaste en poner la casa en un fideicomiso? Revolví mi té y le pregunté por qué. Por protección, respondió. Melissa asintió rápido. Por simplicidad. Miré de uno a otro. ¿Protección para quién? Daniel soltó una risa demasiado rápida. Para ti, por supuesto. Pero una sensación extraña se instaló en mí. Podía ser mayor, pero no era tonta. Había pasado años ayudando a Frank a manejar el presupuesto familiar. Sabía cómo sonaba una persona cuando explicaba algo, y también sabía cómo sonaba cuando intentaba llevarte hacia una decisión que ya había tomado. Le dije a Daniel que lo pensaría. No le gustó esa respuesta. Después de eso, las visitas cambiaron. La dulzura seguía en la superficie, pero la presión crecía por debajo. Melissa empezó a enviarme anuncios de residencias para personas mayores, con jardines bonitos y parejas sonrientes. Daniel empezó a hablar de lo difíciles que podían volverse las escaleras con el tiempo. Decía que un lugar más pequeño liberaría dinero. Decía que haría la vida más fácil para todos. Para todos. Esa frase se me quedó grabada. Luego me hablaron de su viaje a Europa. Era para celebrar sus 15 años de matrimonio, 10 días en Italia y Francia. Melissa me mostró los hoteles en su teléfono, las vistas al mar, los restaurantes en terrazas, los pasajes de tren. Daniel sonrió y dijo que habían trabajado duro y merecían algo especial. Y eso era cierto. La gente merece disfrutar. No me molestaba el viaje, lo que me inquietó fue lo que vino después. Mamá, dijo Daniel, tal vez mientras estemos fuera puedas pensar en serio en los próximos pasos. Cuando volvamos, deberíamos sentarnos y tomar decisiones de verdad. Melissa me tocó el brazo y dijo con su voz más dulce, necesitas gente que pueda encargarse de las cosas antes de que la vida se complique. La vida se complique. Sonreí, porque eso era lo que me había entrenado a hacer. Sonreí mientras algo dentro de mí se volvía frío. El día antes de su vuelo, Daniel llamó mientras yo doblaba ropa. No atendí porque estaba arriba. Unos minutos después, vi que había dejado un mensaje de voz. Lo reproduje, esperando escuchar algo normal. Tal vez un recordatorio para regar sus plantas. Tal vez algún detalle de último momento del viaje. Al principio, solo se oían ruidos de movimiento y la puerta de un auto cerrándose. Luego Melissa se rió. No su risa educada, sino su risa real, la que tenía bordes filosos. Entonces la voz de Daniel se escuchó con claridad. Lo sé, dijo. Lo sé, pero cuando volvamos voy a insistir más. Igual ya no va a necesitar toda esa casa por mucho tiempo. Melissa dijo algo que no pude oír del todo. Entonces Daniel respondió, más bajo, pero lo suficientemente claro, es una carga, Mel. Ella no lo ve, pero lo es. Ya pusimos nuestras vidas en pausa demasiado tiempo. Sentí que las rodillas me fallaban. Me senté en el borde de la cama tan rápido que la ropa se me cayó de los brazos. Una toalla blanca quedó a mis pies. Recuerdo quedarme mirándola como si mi mente se hubiera ido a otro lado. Una carga. Mi propio hijo me había llamado una carga. No en un momento de enojo. No en una discusión, con calma. Como si estuviera diciendo un hecho. Entonces Melissa dijo la parte que me quemó como ácido. Cuando resolvamos lo de la casa, todo va a ser más fácil. Daniel respondió, exacto. El mensaje terminó ahí. Durante mucho tiempo, no me moví. La habitación a mi alrededor se sentía extraña, como si perteneciera a otra persona. Miré la foto enmarcada de Daniel a los 8 años, sosteniendo una caña de pescar junto a su padre, los dos sonriendo. Recordé su primer brazo roto, su primer día en la universidad, la noche en que lloró tras su primera desilusión amorosa, las mañanas en que le preparaba el almuerzo, los años en que trabajé turnos extra en la biblioteca para ayudarlo a terminar sus estudios después de que Frank perdió un trabajo y tomó otro por menos dinero. Recordé cada sacrificio con tanta claridad que me dolía el pecho. Y ahora había escuchado la verdad en su propia voz. En ese mensaje, yo no era su madre, era un problema entre él y mi casa. Me gustaría decir que me volví valiente en ese instante, no fue así. Primero lloré.
Lloré hasta que mi cara estuvo caliente y empapada y la garganta me dolía. Lloré de tristeza, no de enojo. El enojo vino después. La tristeza llegó primero. Porque cuando un extraño te hiere, duele, pero cuando tu propio hijo habla de ti como si fueras una silla vieja estorbando, algo más profundo se rompe. Esa noche casi lo llamé. Casi grité. Casi le dije que había escuchado cada palabra. Pero otra voz dentro de mí dijo, espera. Y esperé. Esa noche no dormí. Caminé por mi casa en la oscuridad, tocando la baranda de la escalera, la mesa del comedor, las cortinas que Frank había elegido, el viejo piano que nadie tocaba ya. Me detuve en la habitación de la infancia de Daniel y miré la luz de la luna sobre el suelo. La palabra carga no dejaba de resonar en mi cabeza. Para la mañana siguiente, mis lágrimas habían desaparecido, algo más duro había ocupado su lugar. Preparé café. Me senté en la mesa de la cocina. Escuché el mensaje de voz 3 veces más, no porque quisiera lastimarme, sino porque necesitaba estar segura de que había oído bien. Y lo había hecho. Cada palabra cruel era real. Entonces abrí el cajón de archivos donde Frank guardaba nuestros documentos importantes. La escritura de la casa, registros bancarios, documentos de seguros, números de cuentas, todo. Mis manos estaban firmes. Por primera vez en muchos años, no me pregunté qué mantendría la paz, me pregunté qué era justo. A las 10 de esa mañana, llamé a una mujer llamada Janet Ruiz, la misma agente inmobiliaria que había ayudado a mi amiga Ruth a vender su casa el año anterior. Janet llegó al mediodía, con un blazer azul marino, una carpeta de cuero y una mirada amable. Creía que venía a darme información general. Se fue 2 horas después sabiendo que iba a encargarse de una venta privada que debía hacerse rápido. ¿Estás segura?, preguntó con suavidad, de pie en mi sala. Miré la casa una última vez, con calma, y dije que sí. Había tristeza en ese sí, pero también había fuerza. Después de que Janet se fue, hice una segunda llamada a mi banco, luego una tercera a un abogado cuyo estudio había manejado el testamento de Frank. Después llamé a una empresa de mudanzas y hice una pregunta extraña. ¿Qué tan rápido pueden vaciar una casa completa si el tiempo realmente importa? El hombre al teléfono soltó una pequeña risa. Más rápido de lo que cree. Esa misma tarde, Daniel llamó desde el aeropuerto. Su voz sonaba alegre. Solo quería decir que estamos embarcando. Mamá, te quiero. Por un segundo, una parte débil de mí quiso decir, escuché tu mensaje. Explícate. Dime que todo esto es un malentendido. Pero no lo hice. En su lugar, dije otra cosa. Que tengas un viaje maravilloso, cariño. Colgué y miré alrededor de mi casa. El juego ya había comenzado. Y menos de 48 horas después, mientras mi hijo y su esposa comían pasta bajo luces extranjeras y brindaban con vino caro, encontré algo escondido en una vieja caja de archivos de Daniel en mi estudio que hizo que esta traición fuera mucho más grande de lo que había imaginado. No se trataba solo de codicia, no se trataba solo de mi casa. Y cuando leí ese documento con mis propios ojos, entendí que mi hijo había estado planeando algo mucho peor que presionarme para mudarme. Ya había empezado. El papel en mis manos temblaba tanto que hacía un leve sonido seco. Estaba sola en mi estudio, mirando un conjunto de correos electrónicos impresos y un borrador de acuerdo firmado que nunca debería haber existido. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía sentirlo en el cuello. Por un segundo extraño pensé que tal vez estaba demasiado cansada. Que la tristeza me había hecho leer algo que no estaba ahí. Pero no. Las palabras eran claras. Daniel se había reunido con un asesor inmobiliario 6 semanas antes. Había hecho preguntas sobre opciones de transferencia rápida, pasos para un poder legal temporal y cómo trasladar a un padre mayor fuera de su casa por su propia seguridad, en caso de preocupaciones por confusión o deterioro. Confusión o deterioro. Me senté de golpe en la vieja silla del escritorio de Frank y leí todo otra vez. Uno de los correos era de Daniel. Escribía que su madre estaba teniendo dificultades para manejar una casa grande sola y que pronto podría necesitar un entorno más estructurado. Preguntaba qué tan rápido podía hacerse una transición si la propiedad debía prepararse para la venta.
Otro correo mencionaba que, una vez que el control legal estuviera en su lugar, la familia podría actuar en su mejor interés antes de que las condiciones empeoraran. También había una nota escrita con la letra prolija de Melissa en un papel amarillo, sujeta a los documentos. Insistir en el tema de la seguridad, mencionar las escaleras, mencionar olvidos, hacer que parezca urgente. Durante un largo rato, no pude respirar bien. No estaba enferma, no estaba confundida. Seguía conduciendo sola a la iglesia, al banco, al supermercado y a almorzar con amigas. Pagaba mis propias cuentas. Recordaba cada cumpleaños de la familia. Y aún así, mi hijo y su esposa habían estado construyendo en silencio una historia sobre mí. Una historia falsa. Una que podía convertir a una persona en un problema que había que gestionar. Sentí miedo entonces. Miedo de verdad. No porque hubieran herido mis sentimientos, sino porque entendí hasta dónde estaban dispuestos a llegar. No solo querían mi casa, querían el control. A la mañana siguiente, conduje hasta el estudio del abogado con la caja de archivos en el asiento del acompañante. El abogado era un hombre meticuloso llamado Arthur Bell. Nos conocía a Frank y a mí desde hacía años. Cuando puse los papeles sobre su escritorio, su expresión cambió lentamente mientras leía. No me interrumpió mientras le explicaba el mensaje de voz, la presión, la conversación sobre el fideicomiso, el viaje a Europa y la manera en que Daniel había comenzado a construir un caso falso en mi contra. Cuando terminé, Arthur se quitó las gafas y entrelazó las manos. «Carol», dijo en voz baja, «esto es serio». Le hice la única pregunta que importaba. ¿Podrían haberlo hecho? Fue honesto. Si hubieras firmado algo equivocado confiando en él, o si alguien hubiera creído la historia que estaban construyendo, podrían haber hecho tu vida muy difícil muy rápido. No para siempre, pero sí lo suficiente como para ponerte en una posición débil. Esa respuesta me heló la sangre. Arthur se inclinó un poco hacia adelante. Pero viniste antes de que eso ocurriera. Eso es importante. Podemos protegerte. Podemos dejar cada paso por escrito. Podemos hacer que tus decisiones sean muy claras y completamente legales. Asentí, aunque la garganta se me había cerrado. Entonces dejémoslo claro, dije. Todo. Y eso hicimos. Ese día, actualicé mis registros, moví mis cuentas personales, cambié los accesos a todo lo que Daniel alguna vez me había ayudado a configurar y creé nuevas instrucciones legales dejando en claro, con un lenguaje simple, que estaba en pleno uso de mis facultades y actuando por decisión propia. Arthur también me aconsejó guardar copias del mensaje de voz y de los documentos en más de un lugar. Dijo que, si Daniel intentaba algo después de todo esto, tener un registro sería fundamental. Ese día no me sentía como una madre, me sentía como una testigo preparándose para un juicio. Aún así, incluso con todo eso, el dolor más profundo no venía del miedo, venía de los recuerdos. De camino a casa, recordé a Daniel a los 15 años, sentado en nuestro porche después de perder un partido de béisbol, convencido de que había fracasado en la vida. Recordé cómo me senté a su lado y le dije, un mal día no define un buen corazón. Recordé cuando tenía 23 años y me llamó desde un pequeño apartamento porque no tenía dinero ni calefacción tras una mala inversión con un amigo. Frank y yo lo ayudamos. Más tarde, cuando quiso empezar de nuevo en una ciudad mejor, volvimos a ayudarlo. No dimos porque fuera perfecto, dimos porque era nuestro hijo. Ahora me preguntaba si cada acto de amor le había enseñado lentamente algo feo, no gratitud, sino expectativa. Al final de esa semana, mi casa ya estaba en proceso de venta privada. Janet trabajó rápido, pero con cuidado. Sabía que no debía poner ningún cartel. No quería vecinos curiosos llamando a Daniel. El comprador era una pareja jubilada de otra ciudad que había vendido su granja y quería estar cerca de sus nietos. Amaban la casa. La mujer lloró en mi sala de sol porque le recordaba a la casa de su madre. Curiosamente, eso me ayudó. Hizo que la venta se sintiera menos como si me estuvieran arrebatando mi vida y más como una entrega a personas que amarían el hogar como nosotros lo habíamos hecho. Acepté una oferta más baja de lo que podría haber conseguido en el mercado abierto, pero rápida y limpia. Arthur aprobó los términos.
El cierre se fijó para el día siguiente al regreso de Daniel y Melissa de Europa. Ese momento no fue casualidad. Si hubieran estado en casa, habrían interferido. Habrían suplicado, presionado, quizá incluso intimidado. A miles de kilómetros de distancia, en otro continente, no podían hacer nada de eso. No le conté a nadie, excepto a Arthur, Janet y al gerente del banco que me ayudó a abrir la nueva cuenta donde se depositaría el dinero de la venta. Ni siquiera mi hermana Ellen sabía la verdad completa. Solo sabía que estaba haciendo algunos cambios y que necesitaba privacidad. Ellen hablaba demasiado cuando se ponía nerviosa, y no podía arriesgarme a que la verdad se filtrara. Luego vino la parte más difícil: empacar una vida. Los mudanceros llegaron a las 7 de la mañana, 2 días después del vuelo de Daniel. 4 hombres educados, con botas de trabajo, entraron por mi puerta principal cargando mantas, cinta y carritos. Uno de ellos me preguntó que debía ir a depósito y que debía ir conmigo. Esas palabras hicieron que todo se volviera de repente real. Había alquilado una pequeña cabaña amueblada a las afueras de la ciudad con un contrato a corto plazo. Estaba junto a un lago tranquilo, a unos 40 minutos. El dueño era un viejo amigo de Ruth, la misma amiga que me había recomendado a Janet. La cabaña era simple, limpia y privada. Lo suficiente para desaparecer por un tiempo sin perderme del todo. Mientras los hombres envolvían platos y sacaban muebles, yo pasaba de habitación en habitación tomando decisiones que nunca pensé que tendría que tomar. Guardar, almacenar, donar, dejar con la casa. Sostuve el abrigo de lana de Frank contra mi pecho tanto tiempo que uno de los mudanceros desvió la mirada con discreción. Me senté en el borde de mi cama antes de que se la llevaran y lloré con las manos cubriéndome el rostro. Encontré uno de los ensayos escolares de Daniel en el fondo de un cajón y tuve que apoyarme contra la pared hasta que el temblor pasó. Pero seguí adelante. Porque el dolor no siempre es una señal para detenerse. A veces es el precio de hacer por fin lo que debió hacerse hace mucho tiempo. Para el segundo día, las habitaciones resonaban vacías. Las fotos familiares estaban guardadas. Las cortinas habían sido retiradas. Los armarios de la cocina se veían desnudos y extraños. La casa que había contenido toda mi vida adulta ahora se sentía como una cáscara. Me quedé de pie en la sala vacía y susurré un adiós a Frank. No porque creyera que estaba en las paredes, sino porque ese era el lugar donde habíamos construido todo. Luego llegó la parte que había planeado con más cuidado. La nota. Al principio quise escribir algo feroz, algo lo suficientemente afilado como para herir. Quería que Daniel sintiera la herida que me había causado. Pero la ira arde fuerte, y luego se vuelve torpe. Yo no quería torpeza, quería verdad. Así que me senté por última vez en la mesa de la cocina y escribí con letras lentas y firmes. Daniel, escuché el mensaje de voz. Escuché lo que dijiste sobre mí. Encontré los documentos, sé lo que tú y Melissa estaban planeando. Nunca fui una carga, fui tu madre. Esta casa está vendida, mi dinero está a salvo. No volverás a controlarme, a sacarme de mi hogar ni a hablar por mí. No busques compasión donde no la diste, no llames carga al amor. No confundas el silencio con debilidad. Cuando estés listo para decir la verdad, quizá algún día podamos hablar. Mamá. La leí 3 veces. Luego la doblé y la dejé en un sobre simple sobre la encimera vacía de la cocina, donde no podría pasarla por alto. El día antes de su regreso, conduje hasta el estacionamiento de larga estancia del aeropuerto y dejé el coche de repuesto que le había prometido a Daniel que podría usar después del viaje. Ya no era un regalo. Dejé las llaves en un sobresellado en la recepción de un pequeño hotel cerca del aeropuerto, con instrucciones de que solo se las entregaran después de que llamara al gerente y diera su nombre completo. Lo hice por una sola razón. No quería que quedaran en peligro, quería que quedaran en shock, no dañados. Esa noche, en la cabaña, dormí por fin 6 horas completas. Cuando desperté, el sol salía sobre el lago en finas líneas doradas. Durante unos minutos de paz, casi olvidé todo. Luego lo recordé. El vuelo de regreso aterrizaba a las 11:20 de la mañana. Para el mediodía, Daniel y Melissa estarían conduciendo hacia casa, llenos de historias, regalos y sonrisas fáciles. Para la 1,
Su mundo se rompería. No volví a la ciudad. No podía confiar en mí misma para estar cerca y observar. En cambio, esperé en la cabaña, con el teléfono sobre la mesa. Sonó a las 12:47. Daniel. Miré su nombre en la pantalla hasta que dejó de sonar. Luego volvió a sonar una y otra vez. Para la sexta llamada, Melissa también estaba intentando. Dejé que sonaran. A la 1:15 llegó un mensaje de Daniel. Mamá, ¿dónde estás? Otro. ¿Por qué la casa está vacía? Otro. ¿Qué es esta nota? Luego uno más largo. Llámame ahora mismo. Esto no es gracioso. Miré las palabras y sentí algo inesperado. No era alegría, no exactamente. Era más bien alivio. Por una vez, la confusión era suya. Aún así, mis manos temblaban. Era mi hijo. No había dejado de amarlo solo porque me hubiera traicionado. Esa es la parte terrible de la familia. El amor no se apaga solo porque la confianza muera. A la 1:32, sonó el teléfono de la cabaña. Solo 3 personas tenían ese número: Arthur, Ellen y Janet. Era Janet. Carol, dijo, con la voz tensa. ¿Estás bien? Sí. ¿Por qué? Hubo una pausa. Porque tu hijo ya no está en la casa. Vino a mi oficina. Un peso frío cayó en mi estómago. ¿Qué hizo? Exigió saber quién compró la propiedad. Quería ver el expediente. Estaba enojado. Muy enojado. Tuve que pedirle a seguridad que lo sacara. Cerré los ojos. ¿Te amenazó? No directamente, dijo, pero insistía en que tú no estabas pensando con claridad y que la venta no podía ser válida. Dijo que estabas bajo estrés. Dijo que su familia iba a impugnar esto si era necesario. Mis dedos se tensaron alrededor del teléfono. Exactamente lo que había planeado desde el principio. Llamé a Arthur justo después de que se fue. Continuó Janet. Me dijo que te avisara que no respondas nada sin consultarle. Cree que Daniel puede intentar algo más que llamadas. Tenía razón. A las 2:10, Ellen llamó sin aliento, casi llorando. Carol, ¿qué está pasando? Daniel vino a mi casa preguntando si sabía dónde estabas. Se veía descontrolado. Melissa estaba llorando. No dejaba de decir que los habías avergonzado y que arruinaste todo. Arruinaste todo. Eso me dijo más de lo que ella pretendía revelar. No arruinaste tu hogar, no heriste nuestros sentimientos, no asustaste a la familia. Arruinaste todo. Sus planes. Su acceso. Su futuro. A Ellen solo le dije esto. No les digas dónde estoy. Estoy bien. Eso es todo lo que necesitas saber. Quería más explicaciones, pero terminé la llamada. Esa tarde, preparé té en la cocina de la cabaña y me senté junto a la ventana que daba al lago. Intenté tranquilizarme nombrando cosas simples. La taza era azul. El lago estaba en calma, un pájaro estaba posado en la baranda del muelle. El mundo no se había acabado. Entonces mi teléfono vibró con un mensaje que me heló la sangre. Era una foto. Daniel estaba de pie frente a un depósito al otro lado de la ciudad, el mismo lugar donde habían llevado la mayoría de mis muebles y cajas. Lo había encontrado de alguna manera. Tal vez siguiendo a los mudanceros. Tal vez adivinando. Tal vez llamando a distintos lugares y presionando a alguien hasta que cometiera un error. El siguiente mensaje llegó justo después de la foto. Puedes huir de mí, pero no puedes esconder lo que es mío. Mío. Me quedé mirando esa palabra hasta que se volvió borrosa. Y antes de que pudiera siquiera respirar con normalidad, llegó otro mensaje. Ahora sé dónde están tus cajas importantes. Por primera vez desde que me fui, entendí que esto ya no era solo una herida familiar. Era una pelea. No respondí a Daniel. Tomé una captura de pantalla del mensaje. Se la envié a Arthur y luego dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa porque mis manos temblaban demasiado para sostenerlo. Afuera, el lago seguía en calma. Pero dentro de mí, ya no había calma. La amenaza en ese mensaje era clara.
Daniel no solo estaba enojado porque había vendido la casa, estaba enojado porque creía que le había quitado algo que ya consideraba suyo. Eso dolió más de lo que quiero admitir. Una madre espera que, incluso cuando un hijo se vuelve egoísta o arrogante, todavía quede en él algún rincón blando. Pero las palabras de Daniel no sonaban heridas. Sonaban posesivas. Frías. Cortantes. Como un hombre reclamando una propiedad, no como un hijo buscando a su madre. Arthur me llamó en menos de 5 minutos. Carol, escúchame bien, dijo. No salgas sola esta noche. No abras la puerta a nadie que no estés esperando. Y envíame ahora mismo la dirección de la cabaña. Lo hice. Me pidió que le repitiera exactamente lo que Daniel había escrito, y luego me dijo que estaba preparando notificaciones formales para dejar claro que la venta, la transferencia y los cambios en las cuentas eran completamente legales, válidos y documentados. También dijo que estaba contactando al depósito para advertirles que no entregaran nada a nadie excepto a mí. ¿Daniel realmente puede acceder a mis cosas? Pregunté. No legalmente, respondió Arthur. Pero la gente enojada hace cosas imprudentes. No vamos a subestimarlo. Esa frase se me quedó grabada. No vamos a subestimarlo. Quizás ese había sido mi mayor error todo este tiempo. Había subestimado cómo la codicia puede cambiar a una persona. Había mirado a Daniel y seguía viendo al niño que fue, no al hombre en el que se había convertido. Esa noche, Ellen llegó a la cabaña con una fuente de comida casera. Estaba tan alterada que casi se olvida de apagar el auto. Era mi hermana menor por 4 años, llena de energía nerviosa, lágrimas fáciles y un buen corazón. En cuanto vio mi cara, empezó a llorar. Carol, ¿qué te han hecho? Dejé que me tomara de las manos en la pequeña mesa de la cocina. Y por primera vez desde que todo empezó, le conté a otro miembro de mi familia toda la verdad. El mensaje de voz. Los correos electrónicos. La nota adhesiva. La presión para que me mudara. La historia falsa sobre confusión y deterioro. La venta. La amenaza. Ellen escuchó con las manos cubriéndose la boca. Cuando terminé, susurró. Sabía que Melissa era calculadora, pero nunca pensé que Daniel llegaría tan lejos. Yo tampoco, respondí. Esa era la parte más triste. Incluso después de escuchar el mensaje de voz, una parte de mí todavía había querido creer que los documentos mostrarían miedo, malos consejos, algo menos oscuro que una intención deliberada. Pero cuanto más veía todo junto, más clara se volvía la verdad. No había sido una conversación cruel aislada. Había sido un plan. Ellen se quedó a dormir en el sofá de la cabaña porque Arthur insistió en que no debía estar sola. Casi no dormimos. Cerca de la medianoche, mi teléfono volvió a iluminarse. Esta vez no era Daniel. Era Melissa. Su mensaje era largo y cuidadosamente redactado. Como escriben las personas pulidas cuando quieren sonar razonables mientras esconden algo duro debajo. Carol, sé que las emociones están intensas en este momento. Daniel está muy afectado y se siente tomado por sorpresa. Todos sabemos que has estado bajo mucha presión desde que falleció Frank. Nadie quería obligarte a nada. Solo intentábamos ayudarte a tomar decisiones sensatas antes de que las cosas se volvieran más difíciles. Por favor, no dejes que el orgullo convierta esto en un problema familiar mayor. Llámanos para que podamos resolverlo en privado. Lo leí 2 veces y sentí una risa amarga en el pecho. Ayuda. Sensato. Orgullo. Privado. Seguía haciéndolo. Seguía envolviendo la crueldad en palabras limpias. Entonces noté una frase casi al final que me hizo enderezarme en la silla. También hay asuntos financieros relacionados con esto que ya no te afectan solo a ti. Le pasé el teléfono a Ellen. Lee esa línea, le dije. Lo hizo, y luego me miró. ¿Qué significa eso? Yo ya lo sabía. O al menos lo temía. Significa que esto nunca fue solo sobre que me mudara a una casa más pequeña. A la mañana siguiente, Arthur condujo hasta la cabaña. Llegó con café, documentos y el rostro cansado de alguien que había pasado media noche haciendo llamadas.
Me dijo que el depósito había reforzado el acceso y añadido instrucciones por escrito en mi archivo. También me dijo que Daniel había llamado a su oficina 3 veces antes de las 8 de la mañana. «Quiere una reunión», dijo Arthur. «Contigo. Con los dos. Dice que hay consecuencias financieras importantes por lo que hiciste». Sentí que el estómago se me helaba. ¿Qué tipo de consecuencias? Arthur abrió su carpeta y deslizó una hoja sobre la mesa. Era una copia de una solicitud de préstamo empresarial. El nombre de Daniel estaba allí. También el de Melissa. Y en la sección de activos vinculados al respaldo familiar y apoyo esperado, había una línea que me erizó la piel. Liquidez proyectada a partir de la transición de una propiedad familiar. Me quedé mirándola. Arthur habló con calma. «Carol, creo que Daniel y Melissa contaban con el dinero o el control de tu casa como parte de un movimiento financiero más grande. Quizás no directamente esta semana. Quizás no todavía a tu nombre. Pero lo suficiente como para que tu venta haya interrumpido algo que ya habían puesto en marcha». Levanté la mirada lentamente. «¿Qué tipo de movimiento?» «Una inversión en un restaurante», dijo Arthur. «De alto nivel, muy costosa. Intentaban entrar en un negocio gastronómico con otra pareja. Aquí hay promesas de capital que en realidad no tenían». Ellen parpadeó, incrédula. «Prometieron dinero basándose en su casa». Arthur asintió una vez. «Eso es exactamente lo que parece que hicieron». La habitación quedó en silencio. Por fin, todo empezó a encajar de una forma terrible. Europa no había sido solo un viaje de aniversario, había sido una celebración. La presión no era solo impaciencia, era cuestión de tiempo. La conversación sobre el fideicomiso, el argumento de la seguridad, la insistencia en que me mudara, la forma en que Melissa hablaba de hacer las cosas más fáciles, la frase «arruinaste todo». Todo apuntaba a la misma verdad fea. Ya habían empezado a construir un futuro con dinero que no era suyo. Mi dinero, mi casa, mi vida. Y cuando vendí la casa por mi cuenta y aseguré los fondos, no solo herí sus sentimientos. Destruí su plan. Ellen se levantó tan rápido que la silla raspó el suelo. «Eso es maldad», dijo. «Pura maldad». Yo me quedé sentada porque las piernas me temblaban. Ya no era por sorpresa, sino por una tristeza tan profunda que se sentía física. Daniel no solo me había llamado una carga. Me había convertido, en silencio, en parte de un cálculo financiero. Arthur se inclinó hacia mí. «Necesito que decidas si quieres reunirte con él. No te recomiendo hacerlo sola, y no te recomiendo hacerlo si no estás preparada para que niegue todo, lo distorsione y posiblemente te culpe». Pensé en Daniel a los 10 años, trayéndome flores del jardín, Daniel a los 17, suplicando que le prestara el auto, Daniel a los 29, llorando después del funeral de Frank y prometiendo que algún día cuidaría de mí. Luego pensé en el mensaje de voz. «Es una carga». Levanté la barbilla. «Me reuniré con él», dije, «pero no porque lo merezca, sino porque necesito escuchar hasta dónde es capaz de mentir». La reunión se fijó para esa misma tarde en la oficina de Arthur. Me puse un suéter azul sencillo y los pendientes de perlas que Frank me regaló en nuestro 30º aniversario. No sé por qué eso importaba, solo sé que importaba. Tal vez necesitaba algo de mi vida anterior para recordar quién era antes de todo esto. Ellen también fue, aunque se quedó en la sala de espera con la recepcionista. Cuando Daniel entró, parecía no haber dormido. Tenía la camisa arrugada y el rostro pálido bajo el bronceado de Europa. Melissa entró detrás de él, rígida, impecable y fría como el vidrio. Por un segundo, los ojos de Daniel se suavizaron al verme, y casi odié eso más que su enojo, porque me recordó lo fácil que es que el amor se confunda con la esperanza. «Mamá», empezó. Arthur levantó una mano. «Estamos aquí para hablar de hechos». La mandíbula de Daniel se tensó. «Bien. Hechos. Vendiste tu casa sin decirme nada. Moviste activos sin avisar. Desapareciste. Y luego dejaste una nota dramática como si fuéramos criminales». Melissa añadió, con voz controlada. «Esto ha creado una crisis personal y financiera muy seria». Los miré a ambos.
¿Personal para quién? ¿Financiera para quién? Daniel se pasó una mano por la boca. Mamá, no entiendes todo lo que estaba en juego. Sostuve su mirada. Entonces explícamelo. Miró a Melissa, Melissa lo miró a él. Ninguno quería hablar primero. Arthur lo hizo. Parece que ustedes representaron el acceso esperado a la propiedad de Carol como parte de una inversión, sin derecho legal ni consentimiento confirmado. Melissa se enderezó en la silla. Esa no es una descripción justa. ¿Es incorrecta? Preguntó Arthur. No respondió. Daniel habló demasiado rápido. No fue así. Estábamos planificando a futuro. Sabíamos que la casa eventualmente tendría que venderse. Queríamos construir algo más grande para la familia, un negocio, una oportunidad real. Sentí el calor subir a mi rostro. ¿Para la familia? Sí, dijo enseguida. Estás torciendo todo esto porque escuchaste una conversación privada fuera de contexto. ¿Fuera de contexto? Casi me reí. Saqué el teléfono de mi bolso y presioné reproducir. Su propia voz llenó la sala. Es una carga, Mel. Ella no lo ve, pero lo es. Ya pusimos nuestras vidas en pausa demasiado tiempo. Nadie se movió. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. El rostro de Daniel perdió el color. Melissa parecía furiosa, no avergonzada. Furiosa. Detuve la grabación y dejé el teléfono sobre la mesa. Ahora explícame el contexto. Daniel abrió la boca, pero no salió nada. Arthur deslizó los correos impresos sobre la mesa. Entonces explica esto. Melissa se levantó de golpe. Esto es acoso. No, dije. Esto es la verdad. Me miró con un odio real, sin rastro de su fachada pulida. No tenías derecho a destruir nuestro futuro por un malentendido. También me puse de pie. Tu futuro estaba construido sobre mi silencio. Ese fue tu error. Daniel parecía destrozado, pero no de la manera que yo necesitaba. No lo suficiente. No con la honestidad necesaria. Seguía aferrándose a lo mismo. Mamá, íbamos a cuidar de ti. Solo necesitábamos estructura. Necesitábamos que todo estuviera organizado. Lo miré fijamente y, por fin, dije lo que llevaba clavado dentro desde el mensaje de voz. No estabas intentando cuidarme, Daniel. Estabas intentando controlarme. Se estremeció. Por un segundo, vi vergüenza real. Pero desapareció casi de inmediato, reemplazada por pánico. Entonces dijo algo que cambió toda la situación. No entiendes cuánto dinero está en juego. Si los inversores se retiran, lo perdemos todo. La voz de Arthur se volvió más dura. ¿Qué quieres decir con todo? Daniel tragó saliva. Usamos financiación puente, garantías personales, compromisos a corto plazo. Pensábamos cubrirlos después de la transición de la propiedad. La sangre se me heló. ¿Cuánto? Miró la mesa. Daniel, repetí, más fuerte. ¿Cuánto? Cuando respondió, Ellen dejó escapar un jadeo desde la puerta. Había entrado sin que nos diéramos cuenta. $320,000. La habitación pareció inclinarse. Eso no era una apuesta, era un desastre. Y antes de que pudiera siquiera reaccionar, Melissa dijo lo más inquietante de todo. Si no nos ayudas a arreglar esto ahora, van a venir por nosotros. Por la expresión en su rostro, supe que no hablaba de un banco. Todo mi cuerpo se quedó helado. Durante un largo segundo, nadie en esa oficina se movió. Arthur permanecía inmóvil. Ellen tenía una mano en el pecho. Daniel miraba la mesa como un niño esperando un castigo. Melissa seguía de pie, pero ahora se notaba el pánico en sus ojos. Pánico real. La miré con cuidado. ¿Qué quieres decir con eso? Ella apretó los labios. Arthur habló antes de que pudiera esquivar la pregunta. Necesito que seas muy clara. ¿Quiénes son ellos? Daniel soltó el aire con dificultad y se pasó las manos por la cara. Los inversores. ¿Qué tipo de inversores? Preguntó Arthur. Socios del restaurante, financiadores privados, dijo Daniel demasiado rápido.
Melissa estalló. Deja de decirlo así. Así como. Respondí. ¿Como la verdad? Se giró hacia mí, con rabia y miedo mezclados. ¿Crees que esto es divertido porque lograste tu venganza? Dijo. Pero no tienes idea de la presión bajo la que hemos estado. Venganza. Esa palabra dolió. No porque fuera completamente falsa, sino porque la dijo como si yo los hubiera lastimado por deporte. Como si no hubiera pasado semanas acorralada en mi propio dolor. Como si no hubiera escuchado a mi propio hijo llamarme una carga. Arthur juntó las manos. La presión no justifica el fraude. Nadie habló de fraude, respondió Melissa de inmediato. Arthur deslizó el documento del préstamo y los correos impresos más cerca de ella. Ustedes representaron acceso esperado a una propiedad y a una liquidez que no les pertenecía. Construyeron compromisos sobre la supuesta transición de un padre mayor que no había ocurrido ni había sido aprobada. Eso no es un malentendido. Es un problema legal serio. Daniel cerró los ojos. Osore. ¿Qué hiciste? Me miró entonces, y por primera vez desde que había entrado en esa oficina, vi algo real en él. No solo pánico. Vergüenza. Miedo. Cansancio. El rostro de un hombre que había corrido tan lejos dentro de una mentira que ya no sabía cómo salir. Habló en voz baja. El año pasado, el primo de Melissa, Ryan, nos metió en un negocio. Un grupo de restaurantes nuevos, de alto nivel, en Chicago, Atlanta, tal vez Dallas después. Dijo que si entrábamos rápido, podíamos multiplicar el dinero en pocos años. Tragó saliva. No quería perder la oportunidad. Ya estábamos ajustados con la casa que compramos, los autos, los pagos del viaje, todo. Pero dijo que el financiamiento puente nos sostendría hasta que llegara la inversión grande. Le hice la siguiente pregunta, directa. ¿Y de dónde se suponía que iba a salir esa inversión grande? Daniel dudó un segundo. De lo que esperábamos después de que te mudaras. La habitación volvió a quedar en silencio. No lo que esperaban, no lo que podría pasar algún día. Lo que daban por hecho. Lo miré y sentí que algo se rompía más profundo que el enojo. Yo había criado a ese hombre. Había curado sus heridas, pagado su educación, me había sentado junto a su cama cuando estuvo enfermo, lo había sostenido en sus peores momentos, había enterrado a su padre con él. Y en algún punto del camino, había aprendido a ver mi vida no como mía, sino como una transferencia retrasada. Ellen empezó a llorar en silencio desde la puerta. Daniel siguió hablando, tal vez porque cuando la verdad empieza a salir, ya no se puede detener a mitad de camino. Ryan dijo que los inversores querían confianza. Querían pruebas de respaldo y estabilidad, así que usamos proyecciones. Luego los costos subieron. Luego reservamos el viaje a Europa porque Melissa dijo que cancelar ahora quedaría mal y dañaría relaciones. Después la primera fecha límite se acercó y necesitábamos demostrar capital. Pensé que si superábamos esta etapa, cuando aceptaras vender y mudarte, todo volvería a estar bien. Lo miré fijamente. Construiste un negocio sobre mi muerte, y lo llamaste planificación. Mamá, dijo, quebrado. No. Sí. Respondí. Porque eso es lo que fue. No estabas esperando mi decisión. Estabas esperando tu turno. Melissa intervino rápidamente. Eso no es justo. Íbamos a asegurarnos de que estuvieras cómoda. Me giré hacia ella. ¿Cómoda dónde? No respondió. ¿En algún lugar bonito que elegiste mientras gastabas mi casa en tu cabeza? Su rostro se endureció. Tenías más de lo que necesitabas. Arthur intervino con firmeza. Ya basta. Pero no bastaba. No para mí, no para los años de presión disfrazada de sonrisas, no para el mensaje de voz, no para la nota que le indicaba a mi hijo cómo fingir mi deterioro, no para el robo silencioso escondido en palabras como ayuda y estructura. Volví a sentarme porque las piernas me fallaban. Háblame de Ryan, dije. Daniel dudó demasiado. La voz de Arthur cambió. Más dura, más fría. Díselo ahora. Daniel asintió. Ryan es el primo de Melissa. Él organizó todo.
Conoce gente que mueve dinero rápido, no bancos, más bien grupos privados, inversores a corto plazo. Dijo que no les gustan los retrasos. Esperan resultados. Melissa perdió por completo su tono pulido. Porque los retrasos cuestan dinero, Carol. Dinero real. ¿Entiendes que no estamos hablando de orgullo herido? Estamos hablando de gente que puso dinero y espera recuperarlo. Arthur la miró directamente. Entonces necesitan asesoría legal independiente, no el dinero de Carol. Melissa soltó una risa breve, amarga. No va a haber tiempo para eso si Ryan pierde el control de esto. Sentí un escalofrío con esas palabras. Pierde el control. Esto era peor que una mala inversión. Esto tenía consecuencias reales. Arthur dio por terminada la reunión 10 minutos después. Les dijo a Daniel y a Melissa que cualquier contacto conmigo debía hacerse a través de él. Les advirtió que cualquier intento de acceder a mi depósito, mis fondos o mi ubicación sería documentado y perseguido legalmente. Luego les pidió que se fueran. Daniel se levantó, pero no se movió de inmediato. Me miró como si quisiera volver a hablar como mi hijo, no como el hombre del mensaje de voz. Pero ya era tarde. Hay oportunidades que solo existen antes de la herida, no después. Mamá, dijo en voz baja. Nunca quise que esto terminara así. Sostuve su mirada. Pero lo permitiste. Bajó la cabeza y salió. Melissa se detuvo en la puerta. Me miró con rabia, desesperación, y algo más. Algo cercano a la culpa. Cuando esto empeore, dijo, recuerda que tuviste la oportunidad de ayudar. Luego se fue. Arthur hizo 2 llamadas de inmediato desde su escritorio. Una a un colega que se ocupaba de delitos financieros y disputas de deuda de alto riesgo, la otra a un consultor de seguridad que conocía por un cliente anterior. Escuchar esas palabras en voz alta me tensó el estómago. Consultor de seguridad, delitos financieros. ¿En qué se había metido mi familia? Ellen volvió conmigo a la cabaña. Pero el camino ya no se sentía igual. Antes creía que estaba luchando por mi dignidad y mi seguridad. Ahora entendía que también estaba entre personas desesperadas y un plan que se derrumbaba. Eso lo hacía todo más peligroso. En la cabaña, me senté en el porche, envuelta en una manta, mientras el aire de la tarde se enfriaba sobre el lago. Ellen preparaba sopa dentro, más para tener algo que hacer con las manos que por hambre. Escuchaba el suave sonido de los utensilios desde la puerta entreabierta. Una frase no dejaba de repetirse en mi mente. Si no nos ayudas a arreglar esto, van a venir por nosotros. Hay muchos tipos de miedo. El miedo a no ser amado, el miedo a estar solo, el miedo a perder lo que uno construyó. Pero hay otro tipo también. El que aparece cuando entiendes que las malas decisiones de otros pueden invadir tu vida, aunque tú no las hayas elegido. Arthur llamó poco después del atardecer. Carol, dijo, necesito decirte algo con claridad. Por lo que he visto, no estás legalmente vinculada a su inversión. Eso es bueno. Pero si usaron tu nombre, tu propiedad o ingresos esperados en documentos, puede haber consecuencias desagradables. No significa responsabilidad legal. Significa ruido, presión, tal vez intimidación. Cerré los ojos. ¿Qué debo hacer? Quédate donde estás esta noche. Mañana por la mañana quiero que vengas a mi oficina otra vez. Hay documentos que quiero que firmes. Y hay alguien a quien quiero que conozcas. ¿Quién? Una mujer llamada Dana Mercer. Trabajó en investigaciones financieras. Ahora asesora en casos de fraude y protección de activos. Creo que necesitas entender mejor a qué se enfrentan Daniel y Melissa, y si algo de eso puede afectarte. Cuando colgué, se lo conté todo a Ellen. Se veía enferma. Carol, esto parece una de esas historias horribles de televisión. No, respondí. Es peor. Porque es real. Esa noche soñé con mi antigua casa. En el sueño, las habitaciones estaban llenas otra vez, pero cada cajón contenía notas de otras personas. Los marcos de fotos estaban sin vidrio, y la puerta principal no se quedaba cerrada por más fuerte que la empujara. Me desperté antes del amanecer, con el corazón acelerado.
A las 9 de la mañana siguiente, Dana Mercer se reunió con nosotros en la oficina de Arthur. Tendría poco más de 50 años, con mechones plateados entre el cabello oscuro y una mirada que no dejaba escapar nada. Leyó los documentos, escuchó el mensaje de voz, revisó la copia del préstamo y luego hizo preguntas precisas y tranquilas. ¿Daniel tuvo acceso a tus cuentas en línea? No, ya no. ¿Firmaste algo recientemente bajo presión familiar? No. ¿Tu nombre aparece en documentos del negocio? Que yo sepa, no. ¿Alguien más, aparte de Daniel y Melissa, hablaba abiertamente de tu casa antes del viaje? Solo comentarios vagos en la familia. Dana se recostó ligeramente. Mi impresión, dijo, es que tu hijo y tu nuera vendieron una certeza que no tenían. Lo más probable, continuó Dana, es que les hayan dicho a sus socios que tu mudanza ya estaba prácticamente decidida, que tu propiedad se liquidaría pronto y que el respaldo familiar cubriría su exposición. Cuando vendiste por tu cuenta y aseguraste el dinero, la base de esas promesas desapareció. Arthur asintió. Coincide con mi análisis. Dana siguió. Lo que me preocupa no es una demanda en primer lugar. Es el pánico. Las personas bajo presión financiera hacen cosas imprudentes, especialmente cuando se sienten humilladas y acorraladas. La amenaza al depósito es importante. El intento de cuestionar tu capacidad mental es importante. El lenguaje en esos correos es importante. Le hice la pregunta que había llevado conmigo toda la noche. ¿Pueden usarme ahora para salvarse? Ella respondió sin suavizar nada. Pueden intentarlo. Luego sacó una pequeña libreta y escribió 3 nombres. Ryan Keller, dijo, señalando el primero. Es el primo de Melissa. Revisé información pública esta mañana, registros comerciales, antecedentes básicos. Está vinculado a varios negocios fallidos y al menos 2 disputas civiles por mala representación a inversores. No prueba un delito por sí solo, pero sí es motivo de preocupación. Tocó el segundo nombre. Victor Lang. Aparece en una de las entidades de financiamiento del proyecto del restaurante. Operador discreto, difícil de leer, utiliza redes de capital privado a corto plazo. Luego el tercero. Marina Crest Holdings. Una estructura pantalla montada sobre otras 2 empresas. Es un esquema confuso que suele indicar velocidad, secretismo, o ambas cosas. Ellen se veía completamente perdida. En palabras simples, ¿qué significa todo esto? Dana juntó las manos. Significa que Daniel y Melissa probablemente se metieron en un negocio con gente a la que le importa más que el dinero se mueva rápido que la transparencia o la ética familiar. Significa que cuando su plan falló, no tenían una forma segura de explicarlo. Y significa que si alguien cree que Carol debía ser parte de la solución, podrían presionar a la persona equivocada. Sentí que el pecho se me apretaba. Entonces, ¿qué hago? Te mantienes alerta, dijo Dana. Dices la verdad. Documentas todo. Y no rescatas a adultos de un incendio que ellos mismos encendieron con tus muebles. Esa frase debería haberme hecho sonreír. En cambio, casi lloré. Porque ahí estaba, clara y dura, la decisión contra la que había estado luchando desde el principio. Toda madre quiere salvar a su hijo, incluso de sus propios errores. Pero a veces salvarlos significa alimentar lo mismo que los arruinó. Cerca del mediodía, mientras aún estábamos en la oficina de Arthur, Daniel volvió a llamar. Arthur puso el teléfono en altavoz después de preguntarme si estaba de acuerdo. Asentí. La voz de Daniel sonó tensa y apresurada. Mamá, por favor escúchame. Ryan está aquí. Quiere pruebas de que el dinero de la casa sigue disponible de alguna forma. Dice que si no puedo mostrar movimiento para mañana, todo se viene abajo. Sentí que la espalda se me tensaba por completo. Arthur respondió. Carol no va a participar en ninguna conversación financiera. Daniel lo ignoró. Mamá, por favor. Solo una carta, algo que diga que piensas ayudar más adelante. Eso me compra tiempo. La expresión de Dana no cambió, pero el ambiente en la sala se volvió más cortante. Finalmente hablé. ¿Les dijiste a esas personas que mi dinero era tuyo? Silencio.
Daniel, repetí. ¿Lo hiciste? Su respuesta salió quebrada. Dije que el apoyo familiar estaba asegurado. Eso fue suficiente. No, dije. No más. Entonces dijo algo que hizo que Ellen se llevara la mano a la boca. Si no arreglo esto, Ryan dice que Melissa podría verse implicada por declaraciones que firmó. Dice que ya hay gente preguntando dónde estás. Arthur cortó la llamada de inmediato. El silencio llenó la habitación durante unos segundos. Luego Dana se puso de pie. Tenemos que movernos más rápido. ¿Por qué? Pregunté. Porque cuando gente desesperada empieza a preguntar dónde estás, ya no solo buscan dinero. Buscan acceso. Esa misma tarde, Arthur organizó que pasara la noche en otro lugar, no en la cabaña. Dana quería imprevisibilidad. A Ellen no le gustó nada la idea. Quería tenerme cerca. Pero Arthur insistió. Dijo que, a corto plazo, la discreción era más importante que la comodidad. Así que, al caer la tarde, me encontraba en una pequeña habitación de huéspedes sobre la oficina de una capilla en el otro extremo de la ciudad. Solo 4 personas sabían que estaba allí. El pastor era un viudo al que Frank había ayudado años atrás con una reparación en el techo. Me recibió con amabilidad silenciosa y no hizo preguntas. La habitación era simple, una cama angosta, una lámpara, una Biblia sobre la mesa, una única ventana que daba a una fila de árboles. Debería haberme sentido segura. En cambio, sentía que mi vida entera se había vuelto irreconocible. A las 7 de la tarde, mientras estaba sentada en la cama intentando beber té con manos firmes, mi teléfono vibró con un número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo. Entonces vi el mensaje. Señora Michie, soy Ryan Keller. Necesitamos aclarar un malentendido antes de que otras personas lo vuelvan desagradable. Llámeme ahora. La sangre se me heló. Antes de que pudiera decidir qué hacer, llegó otro mensaje. Debería saber que su hijo intentó protegerla. Esa opción se está agotando. Reenvié ambos mensajes a Arthur y a Dana de inmediato. Entonces llegó un tercero. Y este me dejó sin aire. Bonita oficina de iglesia. Lugar tranquilo. Por un segundo enfermizo, no pude moverme. Porque eso significaba una sola cosa. Alguien sabía exactamente dónde estaba. No podía sentir las manos. El teléfono casi se me cayó sobre la cama. Todo mi cuerpo se volvió frío, luego caliente, luego frío otra vez. Bonita oficina de iglesia. Lugar tranquilo. Alguien sabía dónde estaba. Cerré la puerta con llave de inmediato, aunque sabía que una cerradura ayuda poco cuando el miedo ya está dentro. Me alejé de la ventana, corrí la cortina y me quedé de pie en medio de la habitación intentando respirar. El teléfono sonó casi al instante. Era Dana. No contestes llamadas desconocidas, dijo. Arthur va en camino con la policía local. Quédate adentro. Aléjate de las ventanas. Tragué saliva con dificultad. ¿Cómo puedes saber dónde estoy? Aún no lo sabemos, respondió. Pero lo vamos a averiguar. Mantente tranquila. Tranquila. La gente dice eso cuando es lo único que no tienes. Me senté en el borde de la cama y me obligué a escuchar cada sonido. Un auto pasando afuera, una rama rozando la pared, mi propia respiración. Había vivido pérdidas antes. Había enterrado a mi esposo. Había atravesado enfermedades, desilusiones y el dolor lento de envejecer sin el hombre que me tomaba la mano en los momentos difíciles. Pero este miedo era distinto. Este venía de una traición lo suficientemente cercana como para saber dónde encontrarme. 10 minutos después, alguien golpeó la puerta. Señora Michie, soy Arthur. Nunca me había sentido tan aliviada de escuchar una voz. Cuando abrí, Arthur estaba allí con Dana, el pastor y 2 oficiales de policía. Los agentes fueron respetuosos y tranquilos. Tomaron mi teléfono, fotografiaron los mensajes y me hicieron preguntas precisas. Dana se quedó a mi lado mientras respondía. Arthur habló en voz baja con el pastor en el pasillo. Luego uno de los oficiales regresó con un dato que me revolvió el estómago.
Vimos una camioneta oscura pasando 2 veces por la calle cerca de la capilla esta noche. Se fue antes de que llegáramos. Eso significaba que el mensaje no era una coincidencia. Alguien había estado lo suficientemente cerca como para confirmar mi ubicación. Dana me miró fijamente. Carol, necesito que entiendas esto. Es intimidación. Puede que no sea nada más, pero sigue siendo serio, y nos dice algo importante. ¿Qué? No suavizó la respuesta. Que tienen miedo. Arthur volvió a entrar y dijo que la policía quería trasladarme de nuevo esa noche, esta vez a un lugar más formal, un pequeño hotel, con otro nombre y vigilancia cercana. Casi me reí de lo extraña que se había vuelto mi vida. Un mes antes, mi mayor preocupación era si mis rosas sobrevivirían a una helada tardía. Ahora me movían como a una testigo en uno de esos programas que Frank solía burlarse por ver. En el hotel, casi no dormí. Poco después de la medianoche, Ellen llamó llorando. Daniel había ido otra vez a su casa, esta vez solo. No estaba enojado. No gritaba. Estaba roto. Dice que arruinó todo, susurró Ellen. Melissa está en casa de su primo Ryan. Dice que no paran de llamarlos. Me preguntó si sabía dónde estabas. Le dije que no. Luego se quedó en el auto, afuera, como 20 minutos, con la cabeza apoyada en el volante. Cerré los ojos. ¿Dijo algo más? Pregunté. Ellen dudó un momento. Dijo, no sabía que llegaría tan lejos. Esa frase se quedó conmigo toda la noche. No sabía que llegaría tan lejos. Así empiezan muchas tragedias. Un paso egoísta, luego otro, y otro más. Una mentira para facilitar las cosas. Otra mentira para proteger la primera, un plan cruel disfrazado de preocupación familiar. Cuando finalmente llega la verdad, el camino de regreso ya no existe. A la mañana siguiente, todo se movió rápido. Dana y Arthur habían pasado parte de la noche investigando más a fondo el problema de la inversión. A las 9 de la mañana, ya sabían mucho más. Ryan Keller había estado usando a Daniel y a Melissa como caras respetables en un negocio gastronómico inestable que ya se estaba desmoronando. Necesitaba pruebas nuevas de respaldo familiar para mantener tranquilos a otros inversores. Daniel y Melissa habían prometido que mi casa se vendería pronto y que el dinero liberaría apoyo. Cuando yo la vendí por mi cuenta y aseguré los fondos, Ryan quedó expuesto. Y los hombres expuestos, a menudo se vuelven peligrosos. Entonces llegó una llamada que nadie esperaba. Daniel quería entregar toda la verdad. No a la policía exactamente, sino a la realidad. Pidió una última reunión, esta vez en una sala de conferencias de la comisaría, con abogados presentes. Arthur me dijo que no tenía que ir. Dana dijo que probablemente debía hacerlo. Si Daniel estaba listo para decir toda la verdad, eso podía terminar con todo antes de que empeorara. Fui. Cuando lo vi esa tarde, parecía 20 años mayor. Tenía los hombros caídos. Los ojos hinchados y enrojecidos. No parecía el hombre que había vuelto de Europa intentando abrir mi puerta con enojo. Parecía alguien de pie entre las ruinas de sus propias decisiones. Melissa también estaba allí, pero no me miró. Su cabello estaba recogido con demasiada rigidez. Sus manos temblaban en su regazo. Ryan no estaba. Eso ya decía mucho. La reunión duró casi 3 horas. Esta vez, Daniel no ocultó nada. Admitió que él y Melissa habían prometido un respaldo que no tenían, admitió que habían usado mi supuesta mudanza, la venta de mi casa y hasta un supuesto deterioro mío como parte de la historia que presentaron, admitió que Ryan los había presionado para hacerlo parecer seguro, admitió que Melissa escribió la nota sobre el argumento de la seguridad. Admitió que dejó el mensaje de voz por accidente y que escucharlo me hizo actuar antes de que pudiera presionarme para firmar algo. Y lo más doloroso de todo. Admitió porque dijo carga. Necesito que entiendas algo, me dijo, con la voz temblando. No hablaba de cuidarte. Hablaba de sentirme atrapado porque habíamos construido todo nuestro plan sobre dinero que no teníamos. Estaba enojado conmigo mismo, con la presión, con todo. Pero dije carga porque una parte de mí empezó a verte como el obstáculo entre yo y arreglar mi desastre.
Y esa es la verdad más horrible que he dicho en mi vida. Me quedé completamente quieta. A veces la verdad no te hace sentir mejor. A veces solo elimina la última mentira. Melissa habló entonces, y su voz se quebró. Yo lo presioné. Fui yo. Repetía una y otra vez que tu casa lo resolvería todo. Me convencí de que solo estábamos adelantando algo que igual iba a pasar. Pero todo se volvió más grande, más aterrador, y seguí adelante porque no quería admitir que me había equivocado. Ese día no hubo arrestos. Pero sí declaraciones, se copiaron documentos, se dejaron registros. Dana me explicó después que lo que venía sería más bien civil y financiero, no una escena dramática de esposas en la noche. Ryan y otros enfrentarían investigaciones, Daniel y Melissa enfrentarían consecuencias. Habría deudas, demandas, vergüenza, y años de reconstrucción, si tenían suerte. Pero nada de eso importaba tanto como lo que vino después. Cuando todos salieron de la sala por un descanso, Daniel me miró, y empezó a llorar como un niño. Mamá, lo siento tanto. Quiso acercarse. No lo abracé. El amor seguía ahí, sí. El amor de una madre no desaparece solo porque haya sido herido. Pero la confianza no. Y la confianza no vuelve por lágrimas. Así que le dije la verdad. Creo que ahora estás arrepentido. Pero no lo estabas cuando planeabas mi vida sin mí. No lo estabas cuando me llamaste una carga. No lo estabas cuando intentaste controlarme haciéndome parecer débil. El arrepentimiento importa, Daniel, pero no borra en quien te convertiste mientras perseguías lo que querías. Se cubrió el rostro y asintió. Entonces dije lo más difícil. Te perdono lo suficiente como para que el odio termine aquí. Pero no confío lo suficiente como para que todo vuelva a ser como antes. Eso lo rompió. Y tal vez debía ser así. Porque perdonar no es lo mismo que restaurar. Y eso es algo que tanto hijos como adultos tienen que aprender. En los 2 meses siguientes, todo cambió. Ryan desapareció del negocio y más tarde reapareció a través de abogados. El proyecto colapsó. Varios inversores se enfrentaron entre sí. Daniel y Melissa vendieron su propia casa con pérdidas. Las fotos de Europa desaparecieron de sus redes sociales. Ese futuro brillante que creían tener, estaba construido sobre arena. Y la marea finalmente llegó. En cuanto a mí, no volví a mi vida anterior. No podía. Esa casa ya no existía, y, de alguna manera extraña, me alegra. Había acumulado demasiado dolor. En su lugar, compré una casa más pequeña cerca del lago. De una sola planta, con contraventanas azules y un pequeño porche para el té de la mañana. La amueblé lentamente, con lo que más amaba. La silla de Frank junto a la ventana, la colcha de mi madre al pie de la cama, la foto de Daniel de niño, pescando con su padre. Sí, incluso esa. El amor y el dolor pueden convivir en el mismo lugar. Eso también es parte de ser humano. Ellen viene seguido. Nos reímos más ahora. Tal vez porque aprendimos lo rápido que puede cambiar la vida. Me uní a un club de lectura. Planté hierbas. Duermo mejor. No perfecto. Pero mejor. Daniel me escribió cartas durante mucho tiempo antes de que aceptara verlo otra vez. Cartas de verdad. No mensajes pulidos. No palabras medidas por Melissa. Cartas honestas. En ellas admitía su codicia, su miedo, su orgullo y su cobardía. No pidió dinero. No pidió que lo salvara. Solo pidió una oportunidad, algún día, de demostrar que podía convertirse en un hombre mejor que el del mensaje de voz. Quizá lo logre. Ese ya es su trabajo. Melissa y yo solo hemos hablado 2 veces desde entonces. Se disculpó. Aunque incluso en su disculpa, aún se notaba su dificultad para soltar el control y la imagen. No la odio. Pero mantengo distancia. Algunas puertas se abren lentamente. Otras se quedan cerradas para proteger la paz. Si hay una lección en todo esto, es simple. No ignores esa pequeña voz dentro de ti cuando algo se siente mal. Incluso si las personas que te sonríen son familia. El silencio no siempre es bondad. A veces,
El silencio es la manta suave que permite que el mal comportamiento crezca en la oscuridad. Habla antes, protégete antes. Ama a las personas, sí, pero no les entregues la pluma para que escriban tu vida por ti. Y si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez te hirió alguien que debería haberte amado mejor, quédate conmigo. Deja tus pensamientos abajo. Porque historias como esta nos recuerdan que no estamos solos. Y recuerda también esto. Ser amable no significa ser débil. A veces, lo más valiente que puede hacer una mujer tranquila es cerrar la puerta, recuperar la llave, y elegirse a sí misma. La última vez que vi a Daniel ese año, estaba en mi nuevo porche con una bolsa de papel llena de plantas de tomate para mi pequeño jardín. Se veía mayor. Más humilde. Más pequeño, de alguna manera. No porque la vida lo hubiera destruido, sino porque la verdad lo había alcanzado. Miró las contraventanas azules, el columpio del porche, las macetas, y luego a mí. Este lugar es perfecto para ti, dijo en voz baja. Asentí. Sí, lo es. Tragó saliva y preguntó. ¿Eres feliz aquí? Miré más allá de él, hacia el lago brillando entre los árboles, y pensé en la mujer que había sido antes de aquel mensaje de voz. La mujer que mantenía la paz achicándose, la mujer que creía que resistir era suficiente. Había amado profundamente entonces. Pero no me había protegido lo suficiente. Ahora lo sabía. Aquí estoy en paz, dije. Y a mi edad, eso es incluso mejor que ser feliz. Tomé las plantas de tomate de sus manos. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro se abría sin miedo.